El nombre del mensaje de la enseñanza de hoy: la batalla es del Señor. Vamos a tratar este tema bien interesante que ya el hermano Santiago hizo la introducción de la lectura en Jueces 6. Les pido a los hermanos que tengan mucha paciencia. Vamos a estar mucho tiempo siguiendo la enseñanza a través de las escrituras precisamente en este libro, entonces vamos a estar muy conectados con la Biblia. Los invito entonces, hermanos, para que leamos el versículo 1, también vamos a leer del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Vamos al versículo 11 del mismo capítulo 6. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En este pasaje vemos claramente una situación especial que están viviendo los israelitas. El pueblo había tomado posesión de la tierra que Dios le había prometido bajo el comando de Josué. Pero luego que Josué muere, las generaciones se levantaron sin el temor del Señor, y dice la Biblia que se contaminaron con prácticas paganas de los pueblos en cuya tierra habían ocupado, adorando a dioses falsos, a los Baales. Esto trajo entonces la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Jueces 17:6 que cada uno hacía lo que mejor les parecía. Sin embargo, Dios en su misericordia levantó jueces que defendieran al pueblo de Israel. Pero luego que Dios los libraba de la opresión y el juez moría, volvían entonces los israelitas y se pervertían. Así que vemos aquí la penosa situación del pueblo de Israel. Ellos han pecado contra Dios, dice la palabra de Dios, que el Señor los entregó a Madián, nada más y nada menos que por Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastar. Esta era la radiografía de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Ellos estaban en manos de un pueblo pagano, un pueblo cruel que tenía a Israel como la despensa de su provisión.
Dice que no dejaban nada que comer en Israel. Así que el pueblo de Israel no solo estaba muerto de susto con los madianitas, sino que también pasaba calamidades. Pero las cosas no quedan allí. Tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que tiene misericordia. Así que luego que el pueblo clama al Señor, tal como había sucedido cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios es movido a misericordia y se inicia un proceso que es bien particular por la manera como Dios enfrentaría a los madianitas. Es Dios quien ha determinado aquí salvar a su pueblo del poder de esta nación pagana. Entonces Dios se vale de una metodología poco comprensible para nosotros, pero que en su misericordia actúa para glorificar su nombre. Esta es la batalla del Señor. Tenemos a su pueblo que de acuerdo con el pacto de la promesa iba a preservarse, pero por otro lado tenemos a un pueblo pagano que retaba al pueblo de Dios. Así que vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a analizar todo este proceso donde Dios es el protagonista. A veces en las escrituras, cuando leemos las historias bíblicas, de manera inadecuada, se ponen a los hombres en el centro. Pero Dios es el centro. Dios es el centro. Dios es el protagonista, donde los méritos humanos son humillados y prevalece la victoria del Señor. ¿Y por qué prevalece la victoria del Señor? Porque la batalla es de Él. Es probable que en estos precisos momentos usted esté enfrentando una lucha, usted está enfrentando una batalla que está perdiendo, pero a la luz de la palabra de Dios, Él nos muestra que a pesar que nosotros seamos débiles, porque de verdad lo somos, la batalla es de Él. Recuerde lo que dice la Biblia en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y nosotros, hermanos, somos su iglesia. La iglesia está compuesta por personas como tú y como yo. Así que los madianitas son un pueblo numeroso, un pueblo cruel y despiadado, y en medio de esta situación Dios ha determinado levantar un juez para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿quién era el juez? El juez es Gedeón. Y como veremos más adelante, no es que Gedeón fuera un hombre fuerte con un currículum de hombre de guerra. No, al contrario, Gedeón, según lo que dice la Biblia, era un hombre débil, un hombre como tú y como yo, pero Dios, mis queridos hermanos, es quien concede la victoria. Nosotros podemos tener cierta determinación, inclusive esforzarnos, pero Él es quien tiene el control. Nosotros respondemos por fe a sus instrucciones, asumiendo nuestras responsabilidades en este mundo, pero es Él, en su soberana voluntad, quien determina el resultado. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El Salmo 127:12 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. Así que para comprender mejor esta enseñanza, vamos a dividir entonces lo que Dios determinó hacer en esta batalla contra los madianitas en varios capítulos. Así que vamos a tener una mejor comprensión de esto y lo vamos a ver entonces así. El primer capítulo que quiero que anoten los que están allí anotando, los que nos siguen en la emisora, es que Dios hace que el pueblo de Israel sea consciente de las consecuencias de su pecado. Dios hace que el pueblo de Israel sea consciente de las consecuencias de su pecado. Entonces estamos en el capítulo 6 de Jueces, leamos del versículo 8 al 10.
Dice la palabra de Dios: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí en este proceso vemos claramente, a la luz de la palabra de Dios, que Dios, ante el clamor de los israelitas, decide liberar a Israel de la opresión de los madianitas. ¿Y qué hace el Señor? Primero, Dios envía a un profeta recordándole a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de la esclavitud de la tierra de Egipto. También Él propicia para que los israelitas sean conscientes de las consecuencias de su pecado de desobediencia al no escuchar la voz de Él. ¿Sabe que Dios en su misericordia nos lleva a la reflexión sobre nuestro pecado para que nos arrepintamos? Dios imparte juicio sobre nuestro pecado, pero también debemos reconocer que es gracia de Dios que podamos entender el porqué de las consecuencias que estamos padeciendo. Segundo capítulo de esta historia. El Señor escoge a Gedeón a pesar de su debilidad. El Señor escoge a Gedeón a pesar de su debilidad. Versículo 11. Luego de esto, en el versículo 11 de la palabra de Dios, que vino el ángel del Señor al lugar donde estaba Gedeón y lo escoge de manera especial para la misión de su plan. Así que en el versículo podemos ver lo que redacta la palabra aquí, en esta historia. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para esconderlo de quién? De los madianitas. Sigamos en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos has entregado a mano de los madianitas? Mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y en el versículo 15, que no lo leímos al inicio, dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo no sé si Gedeón habrá respondido así, pero por lo que uno lee, había bastante autocompasión en eso. Vemos aquí que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. El ángel del Señor, el Cristo preencarnado, está aquí frente a Gedeón, quien está atemorizado por los madianitas, escondidos, sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Y cómo lo llama el ángel del Señor a Gedeón? Lo llama varón esforzado y valiente. ¿Era en realidad Gedeón en estos momentos un varón esforzado y valiente? Eso no es lo que parece, ¿no? Él está escondido, queridos hermanos, pero Dios conoce su debilidad, y podríamos decir que es precisamente eso lo que Dios va a producir en Gedeón: esfuerzo y valentía para lograr a través de este hombre lo que Dios ha determinado hacer. Nosotros podríamos cuestionar a Gedeón, pero no es así como muchas veces nos sentimos ante las adversidades y ante las aflicciones. Aún ante cualquier pecado, Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero eso así como respondemos ante las adversidades. Somos débiles, hermanos, al igual que Gedeón aquí. ¿Pero acaso Dios se detiene por eso? Dios va a cumplir sus propósitos a través de una iglesia débil. Pero gracias a Él, el éxito
no está asegurado por nuestros méritos ni por nuestra determinación, sino realmente por su gracia. Aquí está Gedeón bajo instrucción directa del ángel del Señor, y Gedeón muestra su debilidad. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no escogió o no se fijó en otra persona más fuerte y apta quizás para ese plan de una batalla? Esto nos muestra entonces que Dios es quien escoge y no se deja impresionar por ninguna fortaleza humana. Esto es lo que ratifica una vez más la doctrina de la elección incondicional. Dios es quien escoge, Él y solo Él lo hace a pesar de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús para salvación. Así que viendo otra vez el caso de Gedeón, podemos guerrero y valiente y además esforzado. Y uno pensaría que ya, listo, ya Gedeón se la creyó y está listo para cumplir su misión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Acaso responde Gedeón con esta misma determinación? Si leemos la Biblia, nos fijaremos en que no, ¿verdad? Dice que Gedeón dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Cierto? Y además termina diciendo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Dice que su familia es muy pequeña en Manasés. Ahí sigue Gedeón entonces atemorizado a pesar de la instrucción recibida de parte de Dios. ¿No es este entonces el caso suyo y mío? Y como si fuera poco, Gedeón no solo increpa al Señor en una manifestación de soberbia e incredulidad, sino que va más allá y quiere asegurarse que realmente el Señor sea el Señor. Le está hablando el ángel del Señor, pero él, ¿sí será el Señor el que está hablando? No vaya a ser que sea otro. Afortunadamente, hermanos, Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su justicia y a su gracia. Si la batalla la tuviéramos que librar en nuestras propias fuerzas, qué perdido estaríamos. Vemos lo que Gedeón le dice ahora al ángel del Señor. Versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dios es paciente, hermanos, y nos concede los medios de gracia para aumentar nuestra fe en él. Gedeón ha recibido gracia del Señor al concederle una manifestación sobrenatural de quién es él. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra hoy. Y hoy sabemos que no necesitamos señales milagrosas ni prodigios para
creer en él. Esto debería ser suficiente, hermanos, pero Gedeón era débil y Dios vio su debilidad. Dios lo consoló mostrándole a él lo que necesitaba. Gedeón responde y edifica el altar al Señor, lo cual es una manifestación de que ya sabe que todo esto viene de parte de Dios. Además, Gedeón se pone en línea con su voluntad. ¿Ven? Dios está tratando con Gedeón. Él no solo lo ha escogido para llevar a cabo su plan, sino que le ha provisto los medios y herramientas necesarias. Pero Dios ahora va a demandar algo más de Gedeón para probar su fe y además para prepararlo para la misión. Dios le ordena ahora a Gedeón algo especial que quizá tiene que ver con su corazón antes de seguir avanzando en más instrucciones. Ya vimos que Dios hace que el pueblo de Israel sea consciente de las consecuencias de su pecado. También vimos que el Señor escoge a Gedeón a pesar de su debilidad. Y ahora veamos el tercer capítulo de esta batalla del Señor. El tercer capítulo es que el Señor le ordena a Gedeón que se deshaga de la idolatría. Vamos a seguir leyendo. Es necesario que estemos enfocados allí en este capítulo porque así vamos a poder interiorizar más el mensaje que hay aquí en las Escrituras. Versículo 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios le ordena entonces a Gedeón que se deshaga de la imagen de la diosa Acera que la familia de su padre y los hombres de la ciudad habían construido. Gedeón teme y con 10 hombres de sus siervos lo hace de noche porque él tenía temor de la gente. Pero la pregunta, hermano, es: así con todo el temor que tenía Gedeón, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo, ¿verdad? Gedeón está siendo probado para fortalecer su fe y depender de Dios en la misión que se le ha encargado. Sabemos que Gedeón está luchando con su temor, pero lo está haciendo. Dios está con él. Observe que Gedeón cumplió con lo que Dios le ordenó. Dios es un Dios celoso y él aborrece la idolatría. Ya el Señor le ha ordenado a los israelitas que se deshagan de todos los ídolos y por eso era que ellos estaban en esa condición subyugados por los madianitas. Así que Gedeón lo sabe ya. Así que contra su propia carne, Gedeón está luchando para cumplir con lo que Dios le está diciendo y Gedeón lo está logrando. Dios demanda, queridos hermanos, que derribemos nuestros altares de idolatría. Cualquiera que sea su situación, está en las manos de Dios. En Él estamos seguros. Pero querido hermano, querida hermana, revisemos nuestro corazón. No sea que de pronto haya en él altares de acera en cualquier situación. Podría estar pasando que haya un altar de idolatría con relación a su trabajo, a su familia, su posición social, sus hijos, su belleza. La pregunta es: ¿cuál es su altar? ¿Sabe, querido hermano, que después de que usted haga esto, que destruya esos altares, es posible que vengan ataques de sus enemigos? En el caso de Gedeón, dice en el pasaje que al ver que él había derribado el altar de idolatría, querían matarle y que su padre lo impidió diciéndoles que si Baal era Dios realmente, pues que él solo se defendiera. ¿Sí?
Eso lo podemos ver en el versículo 28 al 32 en sus casas. Dios nos preserva de esos ataques, de los ataques de nuestros enemigos, cuando por la causa de Cristo hacemos cosas que lo glorifican a Él. No espere, hermano, que cuando usted decida dejar todos sus actos de idolatría, el mundo le aplauda por eso. Es posible que cuando usted decida humillarse como manda Dios, la gente lo catalogue de débil y falta de carácter. Que cuando usted no comparta conversaciones de doble sentido, le digan que es anticuado o aguafiestas. Que cuando usted no haga las cosas que demuestren no seguir sus deseos y pasiones, le digan, lo perdimos. ¿No les suena eso? Así es el mundo, queridos hermanos. Pero Dios es quien pelea la batalla y nos concede la victoria. Él ya venció en la cruz a nuestro favor y podemos refugiarnos en Él. Veamos ahora que Gedeón ha sido probado en fe, que ha sido dotado del poder del Espíritu del Señor para iniciar la campaña de la batalla. Vemos aquí también algo muy interesante expuesto en el versículo 34. Y es que él no se enfrentó solo en este propósito, sino ¿qué fue lo que hizo Gedeón? La respuesta a esta pregunta nos pone en el siguiente capítulo de esta batalla del Señor. Cuarto, Gedeón pidió el apoyo de sus hermanos para la batalla. Capítulo 4, Gedeón pidió el apoyo de sus hermanos para la batalla. En el versículo 34 y 35 dice, entonces el espíritu de Gedeón vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrárseles. Gedeón no se quedó solo pensando cómo iba a enfrentar esta lucha. Él ha sido provisto del poder de Dios para este plan. No se trata de hacerlo solo. Habían otros hermanos a los que él debía pedir apoyo. Dice el versículo que Gedeón tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él, lo mismo que los de Manasés, los de Aser, los de Zabulón y los de Neftalí. A veces en medio de nuestras luchas pensamos que lo podemos manejar solos. Creemos que somos capaces de manera individual, pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. No trate de enfrentar al enemigo solo, cualquiera que sea su lucha, porque lo más probable es que no pueda vencer. Ore a Dios, dependa de Él, pero busque hermanos piadosos que le apoyen. No se crea el único que sabe. Así que ya Gedeón tiene todo el apoyo de las otras tribus hermanas. Y uno diría, bueno, ahora sí se va a enfrentar Gedeón a estos madianitas. Pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez el temor y la duda a Gedeón. Y ahora viene en forma de objeciones. Y estas objeciones nos conducen al siguiente capítulo. Capítulo 5. Gedeón pone a prueba a Dios. Gedeón pone a prueba a Dios. Versículo 36 y 37. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Versículo 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Esta actitud de Gedeón no solo demuestra su incredulidad, algo que no deberíamos de imitar, sino su autoconfianza para poder hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Dios es misericordioso, ya lo dijimos, y Él le concede a Gedeón lo que ha pedido. Pero como si fuera poco, a pesar de que el vellón ha quedado completamente empapado de rocío,
inclusive vertiendo agua en el mismo vellón, Gedeón le plantea otra prueba a Dios en contraste. Ya no que el vellón quede con rocío, sino la tierra alrededor del mismo, y que el vellón quede completamente seco para saber si realmente Dios le concedería la victoria a Israel a través de Gedeón. Hermano, esto ya es el colmo, ¿no? Pero aún así, observen que Dios vuelve y por misericordia le concede esta petición a Gedeón. Y nos reímos. Pero no es así como a veces nos pasa. Dios nos ha concedido los medios de gracia para luchar eficazmente contra una situación o un pecado. Obtener la victoria, y nosotros podríamos estar pensando, bueno, ¿será? ¿Será que sí es posible? Yo sé que Dios está conmigo. Así que, si tenemos problemas económicos, si esa plata que estoy esperando resulta, sabré que Dios me está ayudando. Si me llaman para la entrevista de trabajo, es que Dios está al control de mi situación. Esto, queridos hermanos, no debe ser así. Si Dios lo ha prometido, Él lo cumple. Dios es bueno, y a los que aman a Dios, dice la palabra de Dios que todas las cosas le ayudan para bien. ¿Para cuál bien? Para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 28 y 29. Es decir, no nos debemos preocupar por el resultado final en sí, está asegurada. Cada día el Señor nos irá conformando a la imagen de su Hijo. Volvamos otra vez a la historia. Ya sabemos que Gedeón ha tenido todas las pruebas claras de que Dios ha determinado derrotar a los madianitas, amalecitas y al pueblo del oriente a través de él. Así que ya está listo para la batalla. Se han reunido 32,000 hombres del pueblo de Israel para ir en contra de los enemigos. Pero sabiendo Dios que el pueblo de Israel puede enorgullecerse y jactarse a sí mismo sobre esta victoria, Dios establece un método aquí, un método de selección para demostrarle a su pueblo que la victoria no depende de ejércitos humanos, sino de su control y poder. Y esto nos lleva entonces al siguiente capítulo. El Señor, capítulo 6. El Señor establece un proceso de selección extraño para conformar un ejército extraordinario. El Señor establece un proceso de selección extraño para conformar un ejército extraordinario. Vamos ahora al capítulo 7 y leamos los versículos 2 y 3. Dice, Jueces 7, 2 y 3. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Oiga, no es sino que Dios da la opción y todo el mundo arrancó. 22,000. Vemos aquí que el Señor está haciendo una primera reducción del ejército del pueblo de Israel. Ya de por sí, 32,000 hombres es poco comparado con lo que era el pueblo enemigo, que según lo que dice más adelante, si ustedes leen en Jueces 8:10, uno puede hacer el cálculo, porque dice allí que había muerto 120,000 y quedaban 15,000. O sea que el pueblo enemigo eran 135,000 soldados, lo que constituía una diferencia demasiado amplia en esta batalla. Imagínense, hermanos, el enemigo tiene 135,000 soldados y el pueblo de Israel tiene 32,000. Hay una diferencia enorme. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón:
Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva. ¿Cuántos se devolvieron? 22,000. ¿Cuántos quedaron? Niños, eso te suma y resta. 10,000. Así que la diferencia son 10,000 israelitas contra 135,000 soldados enemigos. Esto es increíble, hermanos. Dios ha reducido a los israelitas. La pregunta es ¿por qué? El mismo versículo en el versículo 2 lo dice. A fin de contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Hermanos, la batalla es del Señor y la victoria es suya. Somos vasijas de barros creadas y moldeadas por Dios para cumplir las obras que Él mismo preparó de antemano. No tenemos nada de qué jactarnos. Aún nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades, todo lo que tenemos proviene de Él. Dios ha determinado vencer y concedernos la victoria. Muchas veces pensamos en lo poco que tenemos o lo pequeño que podemos ser para la obra de Dios. Inclusive para poder enfrentar ciertas adversidades. Pero es Dios que conduce las cosas porque Él está al control de todo. Los hombres de Israel ya son 10,000. Y como si fuera poco, si leemos más adelante, si leemos allí seguido, esos 10,000 siguen siendo mucha gente. ¿Y qué es lo que Dios hace ahora? El Señor sigue avanzando en la reducción de los israelitas para hacer aún más notable la diferencia. Veamos ahora lo que dice el Señor en el versículo 4 de Jueces 7. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Versículo 5. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Versículo 6. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Ahora el Señor ha reducido a los hombres de Israel de 10,000 a 300 hombres. No es que esta selección sea el producto de la valentía y el coraje de los 300 hombres, no es así. Es Dios en su soberanía apartando para sí los hombres con que habría de enfrentar a los enemigos. Estamos hablando de una diferencia de 450 hombres contra uno. Es decir, 450 soldados enemigos por un israelita. En esta situación natural, uno pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de que los israelitas ganaran esta batalla? ¿Cierto que ninguna? Pero como la batalla no era de ellos, sino que la batalla era del Señor, y Dios había prometido la victoria, pues Dios lo cumple. No importa qué tanto en desventaja nos encontremos, Dios es el que vence. Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Puede ser que seamos una iglesia local pequeña, con muchas limitaciones y además con muchos defectos, pero aún así Dios ha de cumplir sus planes y propósitos a través de esta congregación. Así que no se desanime por lo que vea en apariencia. Dios está obrando a su favor. Dios está obrando a favor de su iglesia. Capítulo 7, último capítulo de esta batalla del Señor. Veamos entonces el resultado de la batalla del Señor. El resultado de la batalla del Señor. Gedeón ahora tiene 300 hombres.
El Señor ha hecho el proceso de selección y ha creado un ejército extraño. Gedeón ha ido avanzando en crecimiento espiritual, pero aún hay temor en él. Es por eso que ahora Dios, sabiendo que Gedeón necesita más fe y confianza en él, en su gracia idea un mecanismo para que Gedeón vaya a la batalla con absoluta de la victoria de parte de Dios. Así que Dios le dice a Gedeón, esa noche Dios le dice a él que si teme atacar, baje primero al campamento de los madianitas con su criado, con su siervo Fura, y que escuche lo que digan así. Después de eso, Gedeón y sus 300 hombres cobrarían valor para atacar el campamento madianita. Gedeón, que sí tenía miedo, absolutamente tenía miedo, váyase lo que Dios le ordena y escucha la conversación entre dos amigos madianitas acerca de un sueño. Y luego Gedeón genera una estrategia poco usual para una batalla como esta. Miremos eso. Jueces 7, versículo 13 al 18, dice, aquí están hablando los dos amigos madianitas. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Versículo 14. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, manos de ustedes el campamento madianita. Versículo 16, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento y hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Esto es increíble, mis hermanos. Observe a este Gedeón. Este no parece al que inicialmente estaba por allá escondido en el lagar con miedo de los madianitas sacudiendo el trigo. El Señor no solo ha impartido fe, valor y confianza y determinación en Gedeón, sino que también le ha dado sabiduría. Observe que el plan de dividir los 300 hombres en 3 compañías y distribuir trompetas, cántaros y antorcha fue una idea que Dios le dio a él apropiadamente. Una estrategia poco usual para una batalla. ¿No le llama la atención, hermano, las estrategias de Dios pocos usuales para vencer? Como esta, en la Biblia vemos otras estrategias extraordinarias que Dios ha generado para cumplir sus propósitos y precisamente Él la ha dejado escrita en su palabra para que nos sirva de principio y poder evidenciar la victoria de parte de Él. ¿No es extraordinario, hermanos, que Dios estableciera que Josué diera vueltas a la muralla de Jericó para que ésta cayera? ¿No es extraordinario que Moisés y el pueblo de Israel atravesaran el Mar Rojo y con esto el juicio de Dios viniera sobre el ejército egipcio? ¿No es extraordinario que el Señor nos diga que avancemos, que venzamos con el bien y el mal? Que si tu enemigo tiene hambre le demos de comer y que si tiene sed le demos de beber. ¿No es extraordinario que Dios salve a los suyos utilizando una iglesia débil e imperfecta, pero que predique el evangelio a un mundo perdido? Dios lo hace, queridos hermanos. Él lo hace.
Esas son las estrategias extraordinarias del Señor. Así que ahora veamos cómo sigue avanzando Gedeón en esta estrategia extraordinaria. Versículo 19 del capítulo 7. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Miren lo que dice al final de este versículo. Léanlo otra vez. El Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Dios mismo estableció que estos hombres de diferentes tribus del oriente, pueblos paganos, se destruyeran entre sí los unos a los otros, mientras que los 300 hombres de Israel no utilizaron, hermanos, ni un cuchillo de mesa para esta batalla. Y digo ni un cuchillo de mesa porque realmente ellos no tenían armas, solo cántaros y trompetas. Ellos no tenían nada. Con la misma espada de ellos se mataron unos a otros. ¿No le recuerda esto el mismo episodio de David frente a Goliat? El enemigo fue muerto por David utilizando su propia espada. Dios, mis hermanos, utiliza las mismas armas de los enemigos para derrotarlos. Esa es la esencia del evangelio. Dios mismo se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo. Vivió como hombre, pero sin pecado, y venció la muerte. ¿De qué forma? Ofreciéndose él mismo y muriendo en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Así venció a la muerte. En Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, quiero que vayan allá, por favor. Hebreos 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cristo venció a la muerte con su propia muerte en la cruz del Calvario. Él lo hizo porque ya estaba planeado desde el consejo eterno de redención. Ahora bien, para entender esto mejor desde la práctica, es que sabemos que según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero Cristo no pecó. Por lo tanto, la muerte no podía retenerlo. Así que Cristo resucitó. Como conclusión, para todos mis queridos hermanos, decimos una vez más que la batalla es del Señor. Y en esta batalla contra los madianitas hemos visto varios aspectos fundamentales que nos deben servir para ver cómo procede Dios en ese sentido y crecer en nuestra fe y confianza en Él en medio de las adversidades y pruebas. Entonces, como resumen, vimos cómo Dios hace consciente a su pueblo de su pecado para que se arrepienta. Cómo Dios escoge a Gedeón, un hombre temeroso y débil como tú y como yo, pero que en ese proceso Dios lo nutre de gracia y fe para ir creciendo espiritualmente y obtener la victoria. Vimos que Dios detesta la idolatría y por lo tanto nos ordena a derribar nuestros ídolos. Vimos
que no debemos enfrentar las batallas solos, sino aclamar a Dios y pedir ayuda a nuestros hermanos. Vimos también la manifestación de las dudas e incredulidad que a veces nos asalta, pero que no debemos poner a prueba a Dios, sino mortificar nuestro pecado y confiar plenamente en el Señor. También vimos y pudimos observar cómo Dios, a través del proceso de selección y reducción de 22,000 a los 300 israelitas, deja ver cómo Él trata con nuestro orgullo, y por eso muchas veces reduce nuestros recursos y capacidades para que no nos jactemos de los triunfos y le demos la gloria a Él. También vimos que Dios nos da sabiduría para tener y saber qué estrategia utilizar en medio de la batalla, tal como lo hizo Gedeón con la distribución de estos 300 hombres, con el uso de trompetas, cántaros y antorcha, lo cual explica entonces claramente que aunque la batalla es del Señor, nosotros somos responsables de ejecutar y llevar a cabo acciones que correspondan conforme a su voluntad. Él nos da la victoria, pero somos nosotros los que ejecutamos el plan. Y finalmente pudimos ver que los enemigos fueron vencidos utilizando sus propias armas. Queridos hermanos, así como esta historia donde Dios le concedió la victoria a los israelitas frente a los madianitas, porque la batalla es del Señor, asimismo Cristo nos dio la victoria cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Éramos enemigos de Dios, sin embargo Él nos amó. Al igual que este pueblo de Israel, comandado por un hombre débil como Gedeón, totalmente sin ninguna probabilidad de obtener la victoria, Dios mismo la concedió para su pueblo. Asimismo, ninguna probabilidad de salvarnos a nosotros mismos, Cristo nos dio salvación en su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos dio vida eterna utilizando el método más extraordinario jamás visto. Él tomó nuestro lugar y con su sangre pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario bajo la ira del Padre. Eso debe regocijarnos, hermanos. Eso nos debe equipar para enfrentar cada prueba y cada batalla en este mundo. Recuerden lo que nos enseñaba el pastor Helber hace 8 días, de que la vida misma era una prueba en sí. Pero ¿quién nos da la victoria en esta vida? Cristo. Él fue el que dijo en la cruz, consumado es. Ahora también, como conclusión para nuestros amigos o aquellas personas que no han entregado su vida a Jesucristo, debo decirles, de acuerdo a lo que hemos visto en este pasaje, de cómo Dios derrotó a los madianitas. Usted, querido amigo, no ha creído en el evangelio de Cristo. Usted está en medio de una batalla como los madianitas, y eso es grave. Los madianitas eran más numerosos que el pueblo de Israel, así como en este mundo los que luchan contra Dios aparentemente son más numerosos que la iglesia del Señor. Pero ¿sabe una cosa, querido amigo? Esa diferencia no le servirá de nada, tampoco sus armas. ¿Sabe por qué? Porque con esas mismas armas serán destruidos para siempre si no se arrepienten. Es posible que su arma en este mundo sea su posición económica, que su arma en este mundo sea su orgullo, su inteligencia, su poder, su fama, su autoconfianza. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no se arrepiente y viene a Cristo, esas mismas armas, es decir, su pecado en sí, le ocasionarán una muerte eterna en el infierno. La proporción bíblica es esta: muchos son los llamados y pocos los escogidos. He aquí los pocos de Dios, es decir, esta es su iglesia. Usted también puede ser parte de esos pocos. Humilla a Cristo y viene a Él en arrepentimiento y fe. Solo en Él está la victoria. Solo en Él hay vida eterna y completa felicidad para siempre. Porque la batalla, amigo, la batalla es del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos inmensa gracias, Señor, por tu palabra,
por dejarnos, Señor, saber de ti, de tu poder majestuoso, glorioso, saber de que no debemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, sino en ti. Danos el valor para nosotros poder creer, aumenta nuestra fe y saber de que tú eres el que libra la batalla. Danos fortaleza para cumplir con la parte que nos corresponda, de tal manera que cuando veamos la victoria podamos darte gloria a ti por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.